Hola, mi nombre es Manuel Dorantes y vamos a tratar ah, un tema interesante para, para todos. En los últimos días, sobre todo en las campañas, y desde que se está renegociando el Tratado de Libre Comercio, se ha hablado mucho acerca de proteccionismo o libre mercado. Se dice que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos está aplicando una política proteccionista y que esa política es mala, negativa, que según los tiempos modernos, pues eso está rebasado, que ya no debe existir el proteccionismo y sin embargo debe haber alas y puertas abiertas para el libre mercado. Ahora se le llama la globalización, es que hay que ser globalizados. Si no estamos globalizados, pues estamos fuera del mundo y nos atrasamos, es lo que afirma la nueva tesis, sobre todo el gobierno mexicano, refiriéndonos especialmente para México. Pero ¿acaso es malo o bueno cada uno de estos conceptos de política económica? Es decir, proteccionismo es malo y lo globalizado es bueno. Aquí realmente depende de los intereses de cada país, de cada lugar. Si un país tiene problemas para globalizarse, problemas para eh, colocar sus mercancías, bueno, quizás le convenga proteger su mercado. Hay que razonar que cada país eh, tiene consumidores, la gente del país que vive en ese país necesita de consumir productos y necesita tener una vida más o menos holgada, estable, eh, una vida donde pueda pues, más o menos ganar, tener un salario más o menos que le permita vivir, comer, educarse, tener salud, vacacionar, contar con los productos necesarios. Entonces, a veces, entonces el proteccionismo, bueno, si la inversión extranjera pone en riesgo, o la inversión extranjera, o el libre mercado, no deja progresar a los nativos del lugar, a las empresas nativas del país, quizás, bueno, el país tenga que aplicar una política de proteccionismo para proteger a sus productores internos. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, el libre mercado pues, es un concepto también antiguo, ¿no? Es un concepto que se planteó hace mucho tiempo, dadas las características de desarrollo del capitalismo, que era necesario salir a buscar otros mercados, dado que se agotaban en sus territorios esos mercados, la venta de mercancías. Entonces, bueno, había que buscar el comercio, que obviamente el comercio internacional es importante, el comercio exterior, intercambio con otros países, siempre y cuando obviamente, claramente, creo que nadie puede estar en desacuerdo con esto, ese comercio sea realmente libre, realmente se permita negociar mercancías de un lado y otro y no imponer una política donde solo una parte sale beneficiado, como realmente está ocurriendo con lo que se denomina libre mercado. ¿Realmente libre mercado para quién? Bueno, el libre mercado, lo que se ha visto, lo que dicen los datos, es para las empresas, grandes empresas transnacionales. Ellas acaparan el mercado. Ellas dicen libre mercado, pero para mí, no para los de allá, para los del interior. En el caso de México, por ejemplo, desde que se sigue esa política, se ha deteriorado el mercado. La producción agrícola, sobre todo el maíz, ha caído.
tenemos que comprar el maíz en otro lado, según, ¿por qué? Porque dicen que el precio se produce más barato en otro país que aquí internamente. Entonces se siguió una política de desmantelar, por ejemplo, el sector agropecuario, porque así fue. Bajo esa lógica de supuesto libre mercado, pues hay que comprarle mejor a Estados Unidos y nosotros desmantelamos nuestro mercado y bueno, hay que se las vean los campesinos cómo se las arreglan, ¿no? Realmente esa ha sido la situación. Total, mucha inversión en el campo mexicano o extranjero, obviamente, e incremento de la pobreza. Porque cabe aclarar también que las empresas, la mayor parte de las empresas que tienen comercio exterior son extranjeras. Algunas, bueno, no algunas, la mayoría escudadas o camuflajeadas bajo el nombre de empresa mexicana y con prestanombres mexicanos, es decir, hay empresarios que dicen que hacen empresas en México, pero realmente esas empresas pertenecen al capital extranjero, simplemente para la cuestión de impuestos y otras cuestiones, pues las hacen aparecer como mexicanos y se alían con mexicanos los extranjeros. De esa manera, pues obviamente obtienen más ganancia, mucho ahorro en todos sus costos. De tal manera que en este caso, ya que estamos hablando del sector agropecuario, se ha dado una política entonces de no subsidio al campo, desmantelarlo, y las empresas han invertido, han hecho grandes negocios, no desde ahorita, hace mucho tiempo, años 40, 50, ¿sí? Después de la Revolución Verde, que se hizo mucha laraca la Revolución Verde, y entraron aquí, le dijeron al gobierno mexicano, pues, ¿sabes qué? Tú tienes programas, tienes CONASUPO, tienes programas de apoyo al campo, quítalos porque vamos nosotros, y es lo que se hizo. Se desmanteló el campo bajo esa lógica de seguir los preceptos norteamericanos de las escuelas gringas que han diseñado una política para justificar su presencia en otras latitudes y su libre mercado, obviamente libre mercado para ellos. Entonces, sí, se habla mucho de inversión extranjera, que ha crecido la inversión, que en México y no sé qué. Están los datos que da el actual gobierno, pero también mucha pobreza. Los datos de la IDEGI que no maneja el gobierno y que el gobierno no le hace tanta publicidad, es que hacen que presenten 4 millones más de pobres en México. Entonces, ¿por qué si hay inversión extranjera y aumentó el empleo supuestamente? Claro, también aumenta la población, no aumenta el empleo, pero aumenta la población, al último estamos igual. ¿Por qué esos 4 millones de pobres? Bueno, porque sencillamente la riqueza que se produce, esas empresas del libre mercado que ya se adueñaron del país para el libre mercado para ellas, pues están haciendo los grandes negocios. Están extrayendo el capital y la riqueza del país hacia otras latitudes. De tal manera que el país no está, se empobrece. Entonces, esa ha sido ese libre comercio impulsado por esos poderes, pues son empresas muy poderosas, apoyadas por los gobiernos de su país. Bueno, pues ellos ponen los gobiernos en su país, así que los gobiernos les sirven a esas empresas grandes, monopolios. Por ejemplo, dice que la Nestlé controla alrededor del 80% del mercado mundial. Entonces, van los intereses de ellos y quien obviamente bajo esta lógica, bajo esta cuestión, quien dice que quiere proteger su mercado, pues para ellos pues no tienen sustento según la lógica de ellos, porque pues obviamente si ellos no entran, pues no hacen negocio y por lo tanto pues ya no es libre mercado, ¿no? ¿Sí? Otros se mueren de hambre, pero ellos necesitan su libre mercado. De ahí que al parecer entonces el proteccionismo, como decíamos, pues claro, si un país se ve amenazado, se le está extrayendo sus recursos, se le está contaminando, por ejemplo la minería es muy contaminante, se le devastan sus selvas, sus recursos naturales forestales, la agricultura, los productos agrícolas también quedan
totalmente a merced, el turismo, las playas, no, pues no son un negocio para el local, sino para otros. Entonces, un gobierno pues debería aplicar una política cuando son así las cosas, hay empobrecimiento, pues debe y no se está al parejo en la organización, o como debería ser libre comercio. Yo te vendo, tú me vendes, no hay por qué, eso por lógica se debe dar. Oye, tienes mercado, yo necesito esto, tú necesitas esto, aquí está, pero no imponer, no, o sea, lo que tú me vas a vender, voy yo, lo produzco allá también y lo regreso yo, o es decir, el capital extranjero viene a producir aquí, por ejemplo, las hortalizas que necesitan allá y los mexicanos no pueden producirla. Cuando debería ser ese libre comercio verdadero es que mexicanos de aquí, campesinos de aquí, produjeran esas y las llevaran al mercado de Estados Unidos. No, las empresas vienen aquí y hacen libre comercio llevando sus empresas. De tal manera que el comercio, pues, quien negocia el Tratado de Libre Comercio son las grandes empresas, la verdad, instaladas en México e instaladas en Estados Unidos. Es decir, de las dos partes, por los dos lados tienen beneficios. ¿Sí? Eh, de ahí que sea una sorpresa, por ejemplo, que Donald Trump esté planteando proteger su economía porque está viendo, bueno, no es una sorpresa, es una realidad, pero es una sorpresa en el sentido de que, bueno, al ser un gran empresario, bueno, quizás estaría por libre comercio, estar arrasando en otros países, pero dice que no, que su país está yéndose a la quiebra, dado que las empresas están saliendo de Estados Unidos a producir en otros países, donde consiguen no solo los recursos baratos, sino la principal, la mano de obra. La mano de obra, el trabajo, México se los regala y el gobierno está de acuerdo. Por eso salen, abandonan allá desempleados, dejan desempleados a la gente de su país y se vienen, por ejemplo, a México, otro país que le ofrezca condiciones favorables o de bajos salarios, ¿no? De rapiña, es decir, de depredar al trabajo de ese lugar. Entonces Donald Trump está viendo esta situación y pues sí le está causando problemas. Estados Unidos está entrando en gran problema de crisis, poco trabajo también, la economía crece poco y las empresas para ser competitivas se están saliendo, dicen ellos que para ser competitivos y abandonan. Entonces la lógica de Donald Trump, aunque no queramos, tiene sentido. Necesita proteger a su gente de su país, a la gente de su país. Igual México debería proteger a la gente de su país, pero pues no es así. Entonces ese libre comercio no es tan libre como se dice, nunca ha sido libre y se ha visto en muchas medidas en cuanto a la producción de tomate, de atún, de aguacate, cuando Estados Unidos simplemente siente que la competencia ya se está, incluso le están compitiendo empresarios mexicanos, bueno, fabrica cualquier problema y simplemente suspende eh, la exportación de los productos hacia su país a la hora que quiera. Mientras sean empresas transnacionales que lo hagan, no hay problema, como Gigante Verde, bueno, muchas empresas que hay, la Campbell's, que existen de hace muchos años, cultivan y exportan alimentos a Estados Unidos. Esa es la realidad. Entonces, hablar de que es bueno uno y es malo el otro, se tiene que evaluar en qué sentido se habla. Realmente los países que tienen gran infinidad de recursos naturales deberían tener una política proteccionista. Es decir, necesitan proteger sus recursos. Se supone que el recurso pertenece a la comunidad nacional de ese país y no entregarlo en bandeja de plata a empresas depredadoras y que solamente se enriquecen y generan pobreza en esos países. Digo, es mejor arreglárselas como uno pueda adentro y producir lo que uno necesita, pero cuando menos que la mayor parte de la gente tenga para comer al día, si no tendrá grandes lujos, ni estará relacionada con el país y globalizado con internet y todo,
pero tendrá para comer quizás y una educación y quizás tenga para salud, aunque sea modestamente, y no en la situación actual, en que está totalmente depauperizada la gente, en la vil miseria. El 80% de la población, por ejemplo, de México es pobre, más los de pobreza extrema, que se dice que son los que viven con menos de $1 al día, que alrededor de los 20 millones, se imaginan, es mucha gente. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Obviamente porque quienes negocian el Tratado de Libre Comercio, quienes están interesados en el comercio, son los que ya tienen inversiones, extranjeros asociados con mexicanos, etcétera, y pues ellos son los que al final de cuentas negocian. Jamás el campesino no se sienta a negociar, a nadie del pueblo se le pregunta qué quieres o dónde vas a ir, a vender tus productos, a ver, mira, te vamos a apoyar en esto. Las negociaciones entre los que están haciendo negocio, obviamente, ¿no? Y ese es el punto. Entonces, el Tratado de Libre Comercio que ha existido o que existe, simplemente se entregaron los recursos de México a esas potencias sin más ni más. El gobierno puede decir lo que quiera, los hechos dicen lo contrario. Se puede decir muchos rollos sobre grandes inversiones, pero si tu pueblo está pobre, al contrario, tiene que emigrar al otro país, se imaginan, porque aquí no se le respetan sus derechos laborales, no tiene para comer, no tiene empleo, se tiene que ir a arriesgar la vida, y todavía el gobierno se sorprende porque Donald Trump haga un muro, porque va a impedir que sigan pasando los mexicanos, cuando debería decir, bueno, ¿por qué se van para allá? Necesitamos que aquí ofrecerles todas las oportunidades que se requieran. ¿Por qué nuestros mexicanos se van a otro país? Entonces, la alternativa pues debería ser aplicar algo de proteccionismo. No se puede hablar de que al 100%, pero obviamente, claro, se dice que debe estar conectado a otro país, muchas cosas, debe haber libre comercio, etcétera, etcétera, pero honesto, igualdad real, no monopólico. Ahorita, en estos momentos, es monopolio, libre comercio solo para los que controlan el mercado. No nos beneficia en nada, empobrece más a la gente. Solamente somos un pueblo, por ejemplo México, aportador de mano de obra y barata, porque incluso ahora que Donald Trump está diciendo que se igualan las condiciones, pues no, pues aquí no se quiere, porque como entonces, si las empresas no van a venir, pues vienen por eso, ¿no? Pues como elevan sus ganancias, pues con bajos salarios. Se supone que por eso están viniendo a Estados Unidos, para no pagar allá los 15, 20 dólares la hora, ¿no? Aquí vienen a pagar menos de medio dólar la hora, o peor, se imaginan el ahorro que se tiene. Entonces, pues obviamente dicen no, entonces es una actitud depredadora del trabajo. Entonces ese libre comercio no interesa, ese libre comercio no sirve, ese libre comercio no se puede estar elogiando, ¿sí? Al contrario, pues entonces sí debería ponerse condición proteccionista. Si tu país extranjero quieres comerciar conmigo, pues yo te voy a vender al precio que tengo. No me quieres comprar, aquí lo necesitamos internamente, ¿no? El producto, porque aquí hay mucha hambre. Por ejemplo, en México mucha hambre, sin embargo hay exceso de comida, hay que exportar a otro lado. Hay que llevarla a otro lado y aquí la solución, bancos de alimentos, y hay que llevarle a los pobrecitos la despensa, y hay que llevarle la limosna porque no tienen ni para comer, porque no tienen la base para que ellos mismos obtengan esos recursos con su trabajo, como debería hacer su trabajo, les debería de dar para solucionar sus problemas, y no la cuestión asistencialista que ha optado el gobierno, ¿sí? Y para acabarla, esa política asistencialista, pues depende también de los recursos, de los impuestos que quieran pagar las empresas transnacionales para un poquito llevárselo
a los miserables que están por acá. Eso no puede ser, es una política muy nefasta, muy negativa. Se debe tener libre comercio, pero en igualdad de condiciones. Y si no se puede internamente, sí está el ejemplo, por ejemplo, de Cuba. Cuba a pesar del bloqueo, se le ha bloqueado, se ha logrado mantener, sostener a su gente tiene que comer, su gente tiene educación, su gente tiene salud. No se preocupan por qué van a comer el día de mañana, porque tienen que garantizar las 3 comidas. Hay cero de nutrición, según datos de la UNESCO, de niños. Bloqueado totalmente, ¿no? Ellos adentro han desarrollado su agricultura, han desarrollado su agroindustria y han logrado no tener grandes lujos, pero cuando menos lo básico, no morirse de hambre y no estar en la desnutrición, no estar en indefensión de salud y no estar en la ignorancia, lo han logrado. Porque México no, porque a fuerza se tiene que decir qué lógica tiene, que no tiene ninguna lógica, ¿no? Que si no es, cuando en Estados Unidos no es con libre comercio, no hay progreso. Pues eso no tiene ningún sustento. Entonces, pues, proteccionismo sí, obviamente, ¿no? Si te están desmantelando tu casa, si te están dejando en la pobreza, pues tienes que tomar medidas para proteger tu casa. Si tú ves que te están saqueando, pues oye, vas a asegurar la puerta, vas a asegurar la ventana, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues te están saqueando. ¿Y qué es lo que está pasando con México? Los datos dicen que se ha extraído mucha riqueza, se depreda la naturaleza y se empobrece a la gente. Entonces, ¿qué medidas debería hacer? Pues proteccionista. Entonces, proteccionismo sí, parcial o total, dependiendo de las condiciones. Igual libre mercado, sí, o parcial, dependiendo si es con respeto e igualdad de condiciones, sin imponer condiciones y realmente las mercancías se negocian en libertad, no con condiciones, no con monopolios. Si así fuese, pues qué bueno el libre mercado, ¿no? Y que todos los participantes salgan beneficiados, no los que hacen negocios, o sea, no solamente las grandes empresas, todo el trabajador, todo el país debería ser beneficiado con ese libre comercio, que se dedica a trabajar, a laborar en algo que sea motivo de libre comercio, debe salir beneficiado y no generarse grandes condiciones de pobreza y necesidad y tener que estar aplicando medidas asistencialistas que lo único que hacen es frenar más el desarrollo, no del país, sino de las personas, de la gente que está desnutrida, que está sin salud, que no tiene el capital necesario para iniciar negocios ni las oportunidades. Entonces se generan situaciones indeseables, se genera violencia, obviamente se genera narcotráfico, se genera inseguridad. Obviamente, el ser humano es un ser biológico. El instinto de supervivencia muchas veces lo obliga a hacer cosas que no desearía hacer, pero si no tiene la oportunidad, los recursos y además es en su propio país despreciado, ofendido, en su propio país es degradado a niveles no humanos. Obviamente se genera toda esta situación que ya siendo de violencia, que es situación de inseguridad que vive en México, por ejemplo. Y obviamente jamás se va a acabar a combatir con más violencia, diseñando cárceles, construyendo cárceles,
comprando armamento, incrementando el ejército, pues no soluciona una situación de crisis y que la gente necesita sobrevivir, está buscando, luchando por su vida prácticamente, dado que pues, los recursos, dado que el libre comercio lo único que hace es extraer recursos de un país. Entonces, libre mercado, también total o parcial, dependiendo de las condiciones, así debería plantearse. Hay respeto, nos beneficia, si no, pues hoy es la producción, se consume aquí, mucha necesidad hay actualmente y hemos llegado a un grado prácticamente intolerable, una situación ya extrema, hablar ya de 80, casi 80 millones de pobres, 20 millones en pobreza extrema, que hay que hacer comedores, que hay que hacer bancos de alimentos, millones de niños desnutridos, que es una catástrofe. Sin embargo, de eso nadie se sorprende, no es noticia, ni se sienten ofendidos. Sin embargo, Donald Trump dice alguna palabra, qué ofensas, ¿no? Que dice que no va a dejar que sigan entrando inmigrantes a Estados Unidos y que es gran ofensa. Y que se mueran de hambre en México no es gran ofensa. Sí, en esta situación estamos. Entonces, proteccionismo pues y libre mercado depende del punto de vista y de las condiciones que genere cada uno. ¿Sí? Depende del punto de vista que se le mire a cada situación y de los intereses de cada nación. Entonces, quien gobierna normalmente no representa a la mayoría de los pueblos, no solo aquí, en Estados Unidos y en muchos lugares. Representan solo un grupo, una cúpula, y son los que negocian, son los que dicen qué, cómo y generan mucha pobreza. Y por lo tanto, nos dicen que pues, lo bueno es donde ellos hacen negocios, lo bueno es libre mercado, puesto que ellos están llenándose los bolsillos y empobreciendo a otros. Pero los que se están empobreciendo, los que están, pues obviamente debemos ver que eso no es verdad. Por lo tanto, quien diga, ay, es que la moda, es que lo moderno, lo mejor es el libre mercado, pues simplemente está alineado, está desinformado, ¿sí? O simplemente pues está, ¿cómo se puede decir? Está de barbero hacia una cuestión ideológica de otro país, de otros intereses. La realidad ha dicho que el libre mercado no, para nuestros países no funciona. Entonces ahí la dejamos. No es bueno ni malo ninguno, simplemente quienes lo hacen funcionar son los que lo hacen que sea negativo o malo. El hecho de que alguien diga quiero proteger mi mercado, mi país, no quiere decir que ya es malo. ¿Por qué lo vas a proteger? Se debe justificar claramente por qué y cuál es la situación. Y actualmente creo que la mayoría de los países de Latinoamérica e incluso otros del mundo, pues la alternativa debería ser el proteccionismo, no total, pero sí en lo fundamental, y ver cada país, cada ciudadano debe pensar en el desarrollo interno, porque lo principal, cuando menos primero, es tener para comer y la salud y educarse. Lujos pueden llegar después. Entonces, libre mercado no es la opción, porque el libre mercado es una ideología y es una política controlada por grandes empresas transnacionales. Eso está claro. ¿Quiénes hacen libre mercado? Pues los que tienen mucho capital y llegan y dicen, dame el país. Como actualmente Grecia, creo que ya no es Grecia, es de Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿no? Es el libre mercado. Bien, bueno, esas serían las divagaciones que estamos ofreciendo en estos momentos. Esperamos poder hacer algunos aportes más tarde. Esto sin un interés, eh, eh, tratamos de hacerlo lo más imparcial posible. Bueno, totalmente imparcial, porque no estamos tratando de impulsar una otra ideología, simplemente, bueno, los datos.
qué es lo que la ciencia dice, las estadísticas del INEGI que dicen, por ejemplo en México, que dicen a nivel mundial, del comercio de los países. Ahí están los datos que se pueden buscar. Quien quiera tenerlos, el Banco Mundial incluso tiene esos datos. En México el INEGI, y la pobreza campea en el mundo gracias al libre mercado y sigue creciendo la pobreza. ¿Sí? Y el libre mercado también sigue creciendo, pero está por llegar a su tope quizás. Se le van a acabar los mercados. ¿A quién depredar? Al último no sé a dónde van a parar. Esa es la realidad. Gracias por todo.